Hace 3 noches salí de paseo con unos amigos a unos 20 minutos de mi casa. Mi esposo se quedó en casa con nuestro hijo de 6 años, quien ya estaba en la cama desde las 9 de la noche. Cuando yo estaba afuera, mi hijo despertó y había vomitado en su cama. Mi esposo llegó y lo llevó a nuestro cuarto y sacó las sábanas y cobijas para tenderlas en el patio. Eran alrededor de las 10:40 de la noche. Mi marido caminó un poco para tomar la manguera y poder quitar el vómito de las cobijas. Nosotros vivíamos en ese tiempo en una granja rodeada de arbustos y árboles. Al llegar con la manguera, él escuchó una voz que venía del bosque y decía: «Hey, papá». Esta voz se escuchaba como a unos 20 metros de distancia. Mi esposo se congeló y corrió dentro de la casa para ver si nuestro hijo seguía en la cama. Estaba muy asustado pero feliz de que ahí siguiera. Yo llegué unos minutos después y mi marido me contó todo. Él es un hombre muy serio, así que sabía que no estaba bromeando. Me dijo que la voz que escuchó era exactamente igual a la de nuestro hijo. Yo me quedé pensativa y asustada pensando que tal vez habrá sido un espíritu o una criatura. Tuvimos algunas otras cosas extrañas pasando alrededor de la casa después. Incluso un año después, en la temporada de venados, vimos unas luces extrañas en el bosque. Pero eso fue todo. Solo quería contarles mi historia y saber lo que opinan. Me gustaría compartirles el encuentro que tuve en 2005. Tenía 11 años y sucedió en la propiedad de mis abuelos cerca de Green Bay. Ellos tenían unas cuantas hectáreas de tierra y en la esquina de todo ese terreno comenzaba el bosque. Ese día estaba en el patio disparándole a unas latas con mi pistola de postas. Era una mañana diferente a las otras. Yo tenía un presentimiento que no me podía quitar de la mente. Era una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. Pero por más que miraba a mi alrededor no había nadie. Seguí disparándole a las latas y esa sensación volvió de repente. Pero nuevamente no había nadie. Dejé de disparar para ver hacia el bosque con atención y ahí fue cuando lo vi. Estaba parado al lado de un árbol. Era demasiado grande. Años después, ya que era más grande y valiente, me acerqué a ese lugar para medir qué tan grande era lo que había visto. Medía aproximadamente 2 metros de altura o más. La única manera de comparar su cuerpo era con un luchador. Era irreal el tamaño de sus hombros, brazos y pecho, además de que estaba cubierto con un pelaje gris muy grueso. Ya había escuchado relatos sobre los hombres perro y me imaginaba como un perro pastor alemán parado en 2 patas, pero esto que había visto no era como decían. La cabeza y la cara parecían a las de un lobo, tenía orejas picudas y sus ojos eran amarillos. Estaba como gruñendo con su boca abierta, pero como si estuviera sonriendo. Lo hacía con una sonrisa malvada y siniestra. No recuerdo si tenía cola, pero las patas parecían como las de los humanos, y no como las típicas de un perro. Cuando tuvimos contacto visual, esa cosa salió corriendo hacia el bosque. No había manera humana de correr tantos metros tan rápidamente. Lo perdí de vista en tan solo un par de segundos. Asustado me metí a la casa y no salí en lo que restaba del día. Más tarde mi abuela vino y me dijo: «Fíjate que escuché algunos ruidos extraños anoche. No te quería decir para no asustarte». Yo no le conté lo que vi para que no creyera que estuviera loco, pero ella dijo que escuchó un gruñido fuerte alrededor de la casa una noche antes de que yo fuera. Un ruido que nunca antes había escuchado. Aún visito a mi abuela y no he escuchado ningún ruido desde entonces. Tampoco he escuchado sobre algún reporte en el área de animales raros, pero sé muy bien lo que vi. Esa tarde vi un skinwalker y lo tuve justo enfrente de mí. Crecer en las montañas del norte de Georgia, acampando, paseando y escalando, era algo que se nos hacía de lo más común a mi hermano y a mí. Era casi parte como de nuestra naturaleza. Cada vez que Ryan y yo teníamos vacaciones de la escuela, empacábamos lo necesario. Avisábamos a nuestros padres y era todo. No había ningún problema en salir. Esa vez decidimos acampar cerca del río. Era un lugar que ya conocíamos y no era la primera vez que pasábamos por ahí. Llegamos al sitio, estacionamos el carro, bajamos el equipo y caminamos entre los árboles. Pasamos algunos exploradores y nos preguntaban que cómo estaba el camino. La respuesta siempre ha sido la misma: húmedo.
ya que la temperatura del bosque mezclada con el otoño hacía que el camino difícilmente estuviera seco. En fin, nos acercamos más mientras elegíamos nuestro lugar para acampar. Aquí fue donde mi hermano y yo cometimos nuestro primer error. Él y yo teníamos una regla, la cual era no acampar cerca de otras personas. Llámenos paranoicos, pero lo último que queríamos era que alguien nos sacara de nuestras casas de campaña en la noche, para luego desaparecernos en medio del bosque. Después de caminar 2 horas y media encontramos el lugar que nos gustaba. No era la zona que todo el mundo acostumbraba a acampar, pero a nosotros nos gustaba irnos un poco más lejos. Pusimos las casas de campaña y desempacamos. Después decidimos seguir caminando para explorar muchas de las maravillas naturales que se creaban cerca del río. Esto que les cuento sucedió durante el fin de semana de Acción y Gracias, y se me hacía extraño que hubiera mucha gente en el camino. Tal vez era el clima o tal vez porque solamente era temprano. A las 5 de la tarde, Ryan y yo decidimos volver a nuestro campamento para prender una fogata, hacer la cena y pasar la noche. Y de pronto el sol se ocultó. Agregamos más leña a la fogata y nos pusimos ropa adicional y así pudimos seguir conversando sin apuros. Ryan era 2 años menor que yo e iba a mediados de la universidad. Yo iba a mitad de la universidad y él estaba por graduarse de la preparatoria, pero siempre habíamos sido muy unidos. Teníamos los mismos amigos, jugábamos el mismo deporte y teníamos los mismos pasatiempos. Alrededor de las 9 de la noche estábamos muy cómodos frente al fuego. Acabábamos de enviar un mensaje de texto a nuestra madre diciendo que estábamos bien. Recuerdo que teníamos que ir a casa del abuelo después de todo eso para la cena de Acción de Gracias, cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. No había gente caminando, así que esos ruidos que escuchábamos debían ser de osos o venados. Pero cuando pasas tanto tiempo en el bosque aprendes a distinguir ruidos y las pisadas. Y lo que nosotros estábamos escuchando era raro. Era como si alguien estuviera caminando muy suave y lentamente. Cuando es un animal en 4 patas distingues más pasos. Pero lo que nosotros escuchábamos y no podíamos ver sonaba como un humano tratando de moverse sin hacer ruido. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a apuntar hacia donde creíamos que venía el ruido. Lo extraño es que cada que apuntábamos a un lugar el ruido cambiaba para otro. Como si muchas personas estuvieran caminando a nuestro alrededor. Ahí fue cuando el silbido comenzó. Pensé que era el viento que estaba generando ese sonido, pero Ryan me preguntó si estaba escuchando lo mismo que él. Yo no le contesté. Seguía enfocado en encontrar de dónde venían los ruidos cuando comenzaron a ser más frecuentes y más rápidos. Ryan me seguía preguntando si yo escuchaba eso y solo le hice la indicación de que hiciera silencio poniendo mi dedo en la boca. El miedo que sentía era increíble. Mi mandíbula estaba apretando mis dientes sin que me diera cuenta. Mis puños estaban duros y fríos. Yo no estaba listo para lo que fuera que estuviera ahí. Los silbidos siguieron y siguieron hasta que Ryan gritó hacia la nada. ¡Silencio! El silbido se detuvo, el viento y el ruido por las ramas también. Yo estaba demasiado asustado, así que miré a Ryan y le pregunté, ¿qué demonios era eso? Su respuesta fue un silencio incómodo. Nos quedamos ahí sentados en shock por unos minutos cuando los ruidos volvieron. Algo o alguien estaba corriendo en círculos alrededor de nuestro campamento y el silbido había vuelto. Solo que en esta ocasión era más frecuente y en dirección hacia donde iban los pasos. ¿Cómo era posible que alguien pudiera estar corriendo a la misma velocidad y seguir silbando sin cansarse o detenerse? Intenté apuntar con mi linterna para descubrir quién estaba jugando con nosotros, pero nada. Por un momento los pasos se escuchaban tan cerca que sentíamos que podíamos tocarnos en cualquier momento. Y fue ahí cuando los ruidos se detuvieron nuevamente. Pero los silbidos no. Estos seguían constantes y más fuertes. Eran inhumanamente fuertes. Miré a Ryan y le dije que le hablara a la policía y esta es la parte que nunca olvidaré. La parte que nunca me gusta hablar. Mientras Ryan estaba al teléfono con la operadora diciendo nuestra ubicación y lo que estaba pasando, yo me paré y busqué en mi mochila una navaja que siempre cargo. Pensé que con ella me sentiría más tranquilo. Cuando la tuve escuché algo que se movió y se detuvo directamente frente a mí.
Lo apunté con mi linterna por 2 segundos. Sea lo que sea esta persona o cosa, estaba parado unos metros arriba en un árbol. Todo de él era largo. Brazos, piernas, cuello, dedos, todo. Esa cosa además era muy rápida. Tan pronto como la iluminé se ocultó detrás del árbol y brincó. Pero nunca lo escuché tocar el suelo. O brincó demasiado lejos o aterrizó en un matorral pero no había alguno cerca. Creo que nunca había gritado tan fuerte en mi vida. Giré hacia donde mi hermano estaba sentado y me preguntó qué era lo que había visto, pero no le pude responder. 10 minutos después vimos varias linternas entre los árboles. Afortunadamente eran 3 tipos que llegaron a preguntar si estábamos bien. Yo les pregunté que sí, pero que si habían visto o escuchado algo raro. Pero ellos solamente dijeron que habían escuchado mucho movimiento y luego mi grito. Intenté contarles sin que me creyeran loco, pero no funcionó. Uno de ellos caminó para buscar algo, pero no vio nada. Ryan también les contó de que habíamos hablado a la policía, y 30 minutos después el guardabosques del parque llegó. Le contamos lo ocurrido, pero él decía que probablemente era un animal que estaba buscando comida. Decidimos ya no acampar y levantar todo. Caminamos con el guardabosques hacia nuestro carro, él levantó un reporte y nos fuimos a casa. Ryan y yo no volvimos a hablar de lo que pasó esa noche en el río. Pero obviamente nunca más volvimos a ese sitio. Hace algunos años yo andaba acampando con algunos amigos. Uno de ellos era descendiente de los navajos. Éramos solo unos chicos que querían escapar del mundo real y disfrutar de la naturaleza. La primera noche fue genial. Prendimos una fogata, compartimos historias, tomamos algunas cervezas. Bueno, tal vez muchas cervezas. La segunda noche fue cuando todo comenzó a ponerse raro. Estábamos cansados por la noche anterior y desperté a la 1 de la madrugada. Desesperadamente necesitaba orinar, así que salí de mi casa de campaña y caminé un poco. Hice lo que tenía que hacer y caminé de vuelta a la casa de campaña y ahí fue cuando lo vi. Era un venado. Solamente que este estaba caminando con sus 2 patas traseras como un ser humano. Yo había escuchado que pueden hacer esto, pero esta vez era diferente. Estaba caminando muy normalmente. Entonces me miró y se congeló. Nos miramos fijamente por unos segundos, pero realmente no sé cuántos. Para mí me pareció toda una eternidad. Salí corriendo del impacto y comencé a gritarle a mis amigos para que se despertaran. El venado comenzó a correr hacia los árboles igual en 2 patas, haciendo un horrible sonido como el llanto de una niña pequeña pero con mucha estática. Mis amigos salieron y me preguntaron qué había pasado y escucharon el sonido del venado. Ahora sabía muy bien que no estaba loco. Les conté lo que había visto y mi amigo navajo se puso pálido y dijo: «Debemos de irnos. Empaquemos y subamos a la camioneta ahora mismo». Nadie dijo nada y le hicimos caso. Yo había escuchado antes sobre los skinwalkers, pero solamente pensé que era un mito. Mientras empacábamos nos dio detalles de los skinwalkers. Mencionó que una vez que los miras ya no quieres saber nada de ellos, porque por lo general ellos siempre vuelven por ti, y nunca lo hacen solos. Cuando terminamos de empacar todo, vimos a un perro al lado del auto. Esto era muy extraño. ¿Qué tiene que estar haciendo un perro en el bosque en medio de la noche? Caminamos hacia el vehículo lentamente ya que era nuestra ruta de escape. El perro estaba viendo la camioneta, pero al escuchar nuestras pisadas su cuerpo se puso duro como una roca. Él ni siquiera volteó hacia atrás para ver que éramos nosotros. Eso hubiera hecho un perro normal. En cambio, este giró lentamente su cabeza para vernos. Había algo humano en su rostro, ojos gigantes demasiado grandes para su cabeza. Eran ojos como los de un ser humano. Nos vio acercándonos lentamente para luego irse corriendo. Subimos toda la camioneta y conducimos lo más rápido que pudimos. Mi amigo Navajo nos preguntó entonces: ¿notaron que ese perro no tenía cola? Eso era una clara pista de que lo que vimos era un skinwalker. Llegamos al lugar donde vivían sus familiares y su papá hizo un tipo de ritual hacia nosotros. No nos cuestionó nada y nos quedamos a dormir en la casa esa noche. Al día siguiente sus padres no nos dejaron ir sin que nos lleváramos un pequeño tótem con nosotros.
mismo que alejaría a esas horribles criaturas. El tótem funcionó, pero desde ese día siempre miro por la ventana antes de dormir, ya que me quedé con ese miedo de que esa cosa me haya rastreado a la casa. Yo crecí en un pueblo en el Golfo de México, y nuestro vecindario estaba a un lado de un campo enorme, mientras que del otro lado estaba el golfo. Mi cuarto estaba del lado opuesto al de mis papás, que es donde estaba la puerta principal, misma que era separada por nuestra sala. Normalmente me quedaba despierto hasta tarde, mucho tiempo después de que mis papás se durmieran. Eso no les importaba mucho mientras que yo no me metiera en problemas. Siempre me la pasaba jugando videojuegos. Esa noche estaba jugando Super Mario RPG en mi Super Nintendo, cuando de pronto mi papá me gritó desde la sala que ya me fuera a dormir. Apagué la consola, me puse de pie y caminé hacia mi cuarto. Todas las luces de la casa estaban apagadas y al ir hacia mi cuarto le hablé a mi padre, pero la sala estaba totalmente oscura y él no estaba ahí. Así que pregunté, «Papá, ¿estás ahí?». Pero no se veía nada, solo una poca luz afuera de la casa. De nueva cuenta dije, «Papá, ¿eres tú?». Supe que algo estaba mal cuando escuché desde atrás de la puerta y por afuera que me respondían, «¿Hijo?». Era muy joven e inocente y pensé que tal vez mi papá necesitaba mi ayuda. Me acerqué a la puerta lentamente, muy temeroso y confundido, cuando de pronto mi papá me llamó de nuevo. Esto lo hizo una y otra vez, cada vez con más frecuencia pero con una amigable urgencia. «Hijo, abre la puerta. Hijo, abre la puerta. ¿Eres tú? Hijo, hijo, abre la puerta. ¿Eres tú, hijo? Hijo, abre la puerta, hijo, hijo». Al llegar a la puerta me detuve pensando que tal vez había estado sonámbulo, que tal vez estaba soñando. Me tomé unos segundos para pensar y no estaba dormido. Estaba al 100% despierto. Antes de abrir la puerta nuevamente le dije, «Papá, ¿eres tú?». Pero solamente había un silencio. «¿Papá?», pregunté de nueva cuenta. Esta vez escuché una voz en un tono muy molesto y me dijo, «Vete de aquí». «¿Pero qué es lo que está pasando?», pensé. Algo no estaba bien y estaba en apuros. De pronto mi madre parada atrás de mí me preguntó, «Hijo, ¿qué es lo que estás haciendo?». Yo le contesté que mi papá estaba afuera y que me estaba llamando ya que me necesitaba. Pero ella solamente me contestó, «Pero si tu padre está durmiendo en la cama». Esa frase es una de las memorias más vivas que tengo. Solamente imaginen la sensación que tuve en mi cuerpo. Ha sido el momento más terrorífico de mi vida. Yo sé que no estaba soñando y tampoco soy sonámbulo. Lo recuerdo perfectamente. Solo le dije buenas noches. Caminé a mi cuarto y me recosté en el piso hasta quedarme dormido. Estaba emocionalmente exhausto. Afortunadamente no volvió a sucederme nada parecido. Eso pasó hace 20 años y se lo cuento de la misma manera en que pasó. No tengo idea si era un skinwalker o no sé qué pasó. He escuchado que ellos suelen usar esas técnicas o trampas, pero como les dije, no sé qué fue lo que pasó. Solo sé que había algo o alguien detrás de esa puerta, y que casi cae con su trampa. Esto tuvo lugar en las montañas de Tasca en los años 80. Mi amigo tenía 6 años de edad y estaba en las montañas por una reunión familiar. La cabina en la que se estaba quedando estaba muy cercana a un prado cerca del bosque. Pasaron el día haciendo juegos familiares, practicando deportes y el sol comenzó a meterse. Volvieron a la cabaña, las personas adultas dormían en las dos habitaciones, mientras que los jóvenes lo hacían en la sala. Mi amiga Sandra tenía un raro presentimiento y no podía dormir. De pronto su presentimiento se hizo realidad ya que escuchó algo grande. Se escuchaba como que algo muy pesado estuviera caminando fuera. Pensó que podía ser un oso y vio una sombra negra que caminaba por la ventana, misma que iba con rumbo hacia la puerta. En eso notó que la puerta no tenía seguro ni el pasador puesto. Sandra estaba asustada mientras que miraba que la perilla de la puerta giraba poco a poco. Lo que sea que estuviera afuera lo logró. La puerta se abrió lentamente y esa cosa metió su mano.
Era una mano muy grande y humana. Sandra sacó un grito con todas las fuerzas que tenía hacia su padre, quien corrió rápidamente para verla. Ella apuntaba hacia la puerta y su padre también alcanzó a ver aquella mano. Él le gritó a su hermano para que fuera por la pistola y cuando la criatura se fue corriendo, el papá tomó el rifle y logró ver un poco de este ser detrás de los árboles. Asumía que era un oso, así que decidieron disparar. Pero lo más extraño de todo es que la criatura al escuchar el disparo se puso en dos patas y se fue corriendo. Las teorías que tenían estaban equivocadas. Eso definitivamente no era un oso. Esto ocurrió en Maine hace 2 años cuando tenía 18. Cada verano mi familia y yo íbamos de día de campo a Dedham como 3 horas conduciendo desde mi casa. El lugar estaba a más o menos a hora y media del pueblo más cercano. Toda mi vida habíamos ido desde que compraron ese terreno y no habíamos tenido ningún incidente. Estaba viendo la televisión solo y mis hermanos y mis padres se habían ido a dormir, cuando de pronto escuché unos ruidos desde la cocina. Pensé que mis perros ocupaban salir para orinar, así que tomé a mis 2 pitbull y a nuestra pequeña perra Alfie. Los llevé afuera después de encender las luces del porche. Les solté la correa para que hicieran lo suyo y era sorprendentemente oscuro en Maine. Incluso me distraje viendo un pájaro en el lago cuando de pronto vi a mis pitbull mirando algo en el bosque. No podía ver lo que ellos estaban viendo, pero creo que era un mapache o una ardilla. Pero quien no podía ver era mi perra Alfie. Ella era una perrita negra y muy pequeña. La llamé varias veces hasta que escuché unos pequeños pasos justo en el lugar donde estaban los pitbull. Caminé hacia ellos algo preocupado, pensando que tal vez la perra se había quedado atorada entre las rocas, o tal vez había caído a algún pozo de serpientes. Cuando de pronto escuché algo detrás de mí. Era Alfie. Ella había estado detrás todo este tiempo. Entonces pensé, si Alfie está aquí, entonces ¿quién demonios está en el bosque? Comencé a mirar hacia atrás lentamente y los pitbull comenzaron a gruñir y a caminar hacia adelante. No se veía nada en la oscuridad hasta que levanté a Alfie y seguí caminando hacia atrás. Cuando giré hacia la casa escuché el peor sonido que jamás haya escuchado antes. Alguien le estaba llamando a Alfie como si me estuviera imitando. Sonaba como yo pero con algo de distorsión. No podía ser algún vecino porque vivían demasiado lejos. Solo recordé las historias que me han contado sobre los skinwalkers y cómo usan sus trucos para llamar a la gente hacia la oscuridad del bosque. El pasado octubre estuve visitando a mis abuelos en Shiprock, Nuevo México. A muchos navajos, incluyendo a mi familia, no les gusta hablar de los skinwalkers. Ellos tienen la creencia de que hablar de ellos atrae mucho su atención. De igual manera, yo crecí muy lejos de los navajos y no sabía mucho sobre esas cosas. Solo recuerdo la historia que me contaba mi madre cuando ella y mi tía vieron a uno en los años 80, el cual se encontraba fuera de su casa debajo de una lámpara. Lo describían como un perro negro con pelaje feo y sucio, y unos ojos muy pero muy raros. Yo siempre dudé que existieran, pero no se los decía. Lamentablemente cambié de opinión el año pasado cuando fui con mis abuelos. Mi familia acababa de ir a un carnaval de la Feria Nacional de los Navajos. La casa estaba muy cerca, así que decidimos caminar esos 10 minutos de distancia. Llegamos a las 9 de la noche y nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana platicando sobre la familia y las noticias. Ahí fue cuando decidí abrir la boca y preguntar si los skinwalkers eran reales. No deberías de estar hablando eso, dijo mi abuela. Al incomodar la plática, todos decidieron ir a dormir. Era una noche fresca y tranquila, así que decidimos dormir con las ventanas abiertas, solo con las cortinas cerradas para prevenir la entrada de mosquitos. Esa noche todos se durmieron rápidamente a excepción de mí. Cuando yo me comenzaba a sentir más relajado, escuché un ruido fuera de la casa. Todo estaba apagado y la única luz encendida estaba por fuera en el patio. Solo se veían nuestros coches y no se veía nada más. Así que pensé que tal vez era un gato o algún otro animal. De pronto escuché un grito distorsionado viniendo de afuera. Me asomé nuevamente y esta vez vi a un coyote mirando hacia donde yo estaba. Se encontraba detrás de los carros donde la luz no le daba directamente. Me estaba mirando fijamente y sentía una mirada malvada. Era color gris con un pelo muy dañado y con un color naranja en sus ojos. Giré hacia mi cuarto y fue cuando comencé a oler algo muy raro.
Olía como a carne podrida. Intenté despertar a mi madre y me dijo que eran casi las 3 de la mañana, que qué era lo que quería. Le dije que había algo afuera y ella se molestó porque me dijo que podía ser algún animal. Ella no entendía lo asustado que yo estaba, así que le dije, hay algo como en el proyecto de la bruja de Blair sucediendo afuera de la casa. Ella se levantó y caminamos a la ventana para ver y de pronto se escuchó el mismo sonido, pero esta vez sonaba más fuerte. Era como si se tratara de un aullido distorsionado. El coyote estaba caminando hacia la puerta. Este caminaba arrastrando su pata izquierda trasera como si estuviera lesionado. Entonces llegó y comenzó a rasguñar la puerta. Mi mamá corrió a despertar a mi papá y ambos comenzaron a gritar todo tipo de palabras en navajo, diciendo que no era bienvenido ahí y que se fuera. Mi abuelo despertó y ya sabía qué hacer. No se asustó, así que tomó un arma que siempre traía con él. Lo que yo no sabía es que esta había estado en una bolsa llena de cenizas. Caminó hacia la puerta y antes de abrirla siguió gritando cosas en navajo. Abrió la puerta y disparó 2 veces, pero la criatura era muy rápida. Mi mamá se puso a preguntar qué hacer porque la criatura ya nos había visto y volvería por nosotros. Mi abuela la tranquilizó y dijo que nada pasaría y que nos fuéramos a dormir. Al día siguiente mis padres le hablaron a los vecinos para contarles lo que había pasado. Se hizo una ceremonia en abajo y uno de los hombres más viejos, que a la vez era doctor, bendijo a cada miembro de la familia y sus tierras. Aún pienso en ir a ver a mis abuelos este año. Solo espero no volver a ver un skinwalker de nuevo. Si les gustaron las historias, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo. Aprovechando este espacio, en el último video hicieron varias preguntas en los comentarios. Si tienen preguntas con respecto a relatos de horror o su servidor, pueden hacerlas aquí mismo, y probablemente haga un video especial contestándolas. Nos escuchamos muy pronto.